Bienvenidos, bienvenidas a Tecnotalk, este segmento que hacemos con mucho cariño para ustedes, que poco a poco se ha ido incrementando, que poco a poco hemos tenido diversas entrevistas con personalidades muy importantes que hacen unas cosas muy, muy bonitas y que queremos compartir. A nombre del portal www.miguelbarraza.com.ar, yo, Meli Escobosa, les doy la más cordial bienvenida. Miguel, hola, ¿nos puedes comunicar tu página, los medios de contacto? ¿Cómo va? Buenas tardes, bienvenidos a esta sección donde vamos a conocer un nuevo proyecto. Para contactarnos con nosotros, como dijo bien Meli, la página www.miguelbarraza.com.ar, y me encuentran en todas las redes como Miguel Barraza Ar. También en la página van a encontrar la información del Tecnomeet y todos nuestros encuentros, como los proyectos que vamos formando. Efectivamente, si quieren añadirse al grupo de WhatsApp, también ahí está el link para Facebook, para Twitter, para Instagram, ¿cierto? Sí. Ok. Bien, Miguel, amigos que están conectados con nosotros, hoy tenemos a una invitada muy especial. Y es especial, bueno, es que a mí en lo personal me encanta la lectura, me encanta la literatura, me encanta todo eso que hacen los escritores, ¿no? Y que es bien padre porque además de darnos muchas horas de relax, porque a mí la lectura me relaja, podemos aprender muchas cosas, podemos conocer otras culturas y podemos conocer y entrar un poquito en el pensamiento de esos escritores, ¿no? Entonces, hoy nos acompaña Adriana Rodríguez. Hola, Adriana. Hola Meli, hola Miguel, un gusto acompañarles hoy, gracias por la invitación. Hola. Adriana, hola. Adriana es escritora, ella es de Caracas, Venezuela, actualmente radica en Buenos Aires y ella tiene un proyecto bien importante que nos va a compartir. Pero antes que nada, ¿quién es Adriana? A ver, ¿qué estudió Adriana? A ver, cuéntanos un poquito, Adriana, entrando ya en materia. Y bueno, yo estudié literatura, estudié letras en la Universidad Central de Venezuela, que es la universidad pública más importante de mi país. Luego estuve haciendo estudios de maestría en literatura latinoamericana que no concluí, pero que de algún modo han orientado mi trabajo y que, bueno, de algún modo fueron como el inicio de todo el trabajo que estoy haciendo actualmente. Entonces, digamos que me he ido especializando poco a poco en narrativa latinoamericana y estoy haciendo algo de promoción cultural, de divulgación literaria. Digamos que ese es como el nicho por el que me he ido decantando y es el trabajo que estamos haciendo. Yo estudié letras hace 20 años, en una época en la que la tecnología no nos asistía tanto como hoy, pero bueno, habiendo sido una lectora voraz y todavía una lectora bastante consecuente, creo, es mi pasión de vida y es en lo que me gusta y con lo que quiero continuar trabajando. Ay, qué padre. ¿Tú recuerdas cuál es el primer libro que leíste, Adriana? El primer libro que leí. A ver, el primer libro que leí en serio, como por gusto y porque nadie me obligó, fue Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, en una edición que además estaba en braille y que fue fantástico porque la pude leer a mi ritmo, con mis tiempos y en mi sistema de lectoescritura, ¿no? Sin que nadie me la leyera, sin ninguna voz que le pusiera entonación a los personajes, sino la voz en mi cabeza, mi imaginación funcionando. Fue genial y bueno, de ahí ya no paré más. Uh-huh. Sí, yo también soy de la idea, como tú, que leer en braille es lo más maravilloso porque tú estás en tus tiempos, imaginas, nadie más te hace los tonos de las voces de los protagonistas. No sé, para mí también fue fantástico cuando, como tú, leí el primer libro
por gusto lo leí muchas veces porque era el único que tenía, ¿no? De niña sí leí muchos cuentos, pero era para practicar la lectura, también me gustaban mucho, pero ya en la adolescencia tuve mi primer libro en braille y lo disfruté como loca, ¿no? Sí. ¿Tienes un blog? ¿Cómo llegaste a hacer este blog y por qué? Bueno, como les comentaba hace un rato, la idea del blog surge del hecho de que yo estaba, en ese tiempo, estamos hablando del año 2016, yo estaba cursando una maestría de literatura latinoamericana en Caracas y empecé a dar... y simultáneamente estaba trabajando en la Biblioteca Nacional de Venezuela en un servicio especial para personas con discapacidad visual en el que se hacía el trabajo de digitalizar textos o de imprimirlos en braille según la demanda del público, ¿no? Era un servicio que buscaba accesibilizar lectura para el colectivo de personas ciegas y con baja visión del país. Y en ambos ámbitos empecé a darme cuenta de que era mucho lo que desconocíamos de la literatura que se estaba haciendo fuera de nuestras fronteras, que había una enorme tendencia a consumir literatura europea, literatura norteamericana, que no hay nada de malo con ella, pero que nos estábamos perdiendo nuestras raíces literarias y peor aún nos estábamos perdiendo también de lo que actualmente se está haciendo en el campo literario latinoamericano. Y empezó a surgir esa inquietud de cómo hacer para pues generar puentes que permitieran cambiar esa situación. Y en algún punto, hablando con mi esposo, que es mi cómplice en todas las ideas, en todos los proyectos que se me van ocurriendo, empezamos a entender que tal vez la red podía ser un escenario propicio para empezar a sembrar eso. Y bueno, empezamos a idear el tema del blog. Y yo empecé a consultar con un puñado de escritores y escritoras amigos que tenía de cuando estudié, entre profesores, compañeros de clase, luego algunos otros que había estado conociendo por el trabajo en la biblioteca, por las lecturas, por la maestría. Digamos que fui apelando como a todos los conocidos y consultándoles a ver, ustedes nos darían algún texto para visibilizarlo acá, qué les parece la idea, y tuvo mucha aceptación. Así que en una cosa como de 3 meses empezamos a crear el concepto, la idea, y en septiembre de 2016 la pusimos al aire. Empezamos con un texto de un autor venezolano al que yo le tengo un particular cariño, que es Armando José Sequera. Él escribe para niños y niñas y también para adultos, y es un escritor cuya narrativa a mí me parece excelente. Y él ha tenido muchísima fama en Venezuela, pero fuera de Venezuela es conocido en algunos lugares, en otros no tanto. Ha ganado premios internacionales, pero bueno, digamos que es de estas figuras que luego se pierden en la inmensidad de los nombres y de la producción literaria que hay en nuestra región. Y bueno, decidí comenzar con un texto suyo y de ahí empezamos a publicar semanalmente un cuento o una crónica, que son los géneros que a mí más me gusta leer y que quería compartir, de autores y autoras latinoamericanos, uno por semana. Y bueno, de esa cuenta ya tenemos 5 años en el ruedo y contando. Ah, mira qué interesante. Eso es muy interesante, ¿no? El blog está muy padre, está muy bien diseñado y hay mucho que leer, ¿no? Muchísimo que leer. ¿Cuál fue el primer escrito propio, Adriana? El primer escrito propio. Mira, a ver, mi tema con la escritura es como más para mí. Yo escribo
poco. Hice algunos talleres literarios en Venezuela, hice un taller de crónica en algún momento, hice un taller de cuento también. Ya en la universidad habíamos tenido algunas materias de creación literaria en las que había tenido que escribir, pero el texto que me pone, digamos, o que hace que yo, vamos a ver, corrijo y perdonen, el texto que me visibiliza de algún modo la tarea de escribir es Capaz de Todo, que es una microficción que está en Mosaico, Microficciones sobre Discapacidad, que es un libro que publicamos recientemente, una iniciativa que partió del blog y en el que además de compiladora, bueno, me tomé el atrevimiento de colocar un texto mío. Entonces ese es como el primer texto que ya hice como en serio con el deseo de que fuera publicado, porque todo lo demás mucho de lo demás está escondido. Ya por ahí he ido sacando algunas cosas, pronto viene una antología de microficción en la que también estoy, una revista peruana también aceptó algunos textos, o sea, después de ahí ya me he ido atreviendo un poquito más, ese fue como el debut. Y es que está muy padre. He tenido la oportunidad de leer algo de Mosaico, no lo he terminado. Mosaico de microficciones de personas con discapacidad o de discapacidad. De momento se me fue el título, corrígeme por favor. Microficciones sobre discapacidad. Ok. Está muy interesante, de verdad, es descarga libre. Sí. Ahorita Adriana que nos diga de dónde. Yo empecé a leerlo, es un libro cortito, pero es un libro que te deja mucho. Son como cuentos pequeños, microficciones, muy bien lo dice Adriana. Son pequeñitos, pero te dejan mucho. Y justo le comentaba a Adriana, ¿no? Que yo estaba muy emocionada con el cuento cuando me cambiaba a otro y digo, bueno, son las microficciones, ya sé. Sí, ¿de dónde tiene la micro? Eso lo tiene. Dime. Te deja emocionada y se termina. Sí, yo esperaba más, como el que iba en un camión y que no le daban el asiento, o que el ciego que llegó una persona a visitarlo y le preguntó ciertas cosas, pero de momento no dices que es ciego, ¿no? Hasta el último que se va el visitante y el dueño de la casa dice, tengo tan buen oído para identificar, pero no sé quién es que es ciego. Yo, y ahí se termina, ¿no? Pero están bien padres. Y así como que yo quiero más, o sea, y luego qué hizo y ya me voy a otro cuento, ¿no? Es la idea, creo, ¿no? De la microficción. Sí. Son pequeños universos, muy pequeños. En Mosaico la regla era que los textos no sobrepasaran las 200 palabras, así que imagínate lo chiquititos que son. Sí. 1 minuto, 2 minutos te lleva leer cada una de las microficciones. Son 60, ¿no? Son 68. 68. Tuvimos una convocatoria muy bonita y sin proponérnoslo, logramos que esas 68 micros fueran de 34 autores hombres y 34 autoras mujeres, así que cumplimos incluso con el tema de la equidad de género y todo con el libro. Sí. ¿De dónde podemos descargar el libro para las personas interesadas? Igual lo comentas, pero igual va a estar en la descripción del video. Sí. El libro está en la página de la editorial nicaragüense Parafernalia Ediciones Digitales. Es un libro de descarga libre y gratuita, un PDF que además es accesible, se puede leer perfectamente con lectores de pantalla. Y la dirección es www.parafernalia.org/mosaico. Es la dirección de donde lo pueden descargar. Sí, igual yo después se las paso si quieren para que la puedan poner en la descripción sin errores. Ok, muchas gracias. ¿Y por qué Mosaico? ¿Cuál fue la idea que te impulsó a ti a compilar todas estas microficciones sobre discapacidad? ¿Por qué, Adriana? Mira,
El tema de la discapacidad es un tema con el que yo vengo trabajando desde hace muchísimos años, en un primer momento como instructora de informática para personas con discapacidad visual, ya después más de lleno en la parte de accesibilización de textos en la Biblioteca Nacional. Bueno, obviamente en mi historia personal está muy presente el tema de la discapacidad porque yo tengo baja visión desde que nací y desde hace unos 7 años más o menos ya perdí el resto visual que tenía y soy ciega. Y siempre he tenido la inquietud de encontrar dos mundos que parecen estar muy distantes, pero que finalmente, si uno se pone a escarbar, no lo están tanto como parecerían, que son el mundo de la discapacidad visual y el mundo de la lectura. Cuando yo iba a estudiar letras, una de las cosas que todo el mundo decía cuando me preguntaban qué iba a estudiar era: ay, pero ahí se lee mucho. Bueno, sí, se lee mucho, pero digamos, yo leer puedo, no estoy imposibilitada para leer, y aunque los materiales en braille no son tantos como nos gustaría y como sería deseable, bueno, es un comienzo y podemos hacer cosas por hacer que una carrera que tiene tanta lectura sea una carrera posible para una persona con mi condición. Entonces, digamos que yo todo, desde que me licencié en letras, he tenido siempre esa inquietud, ¿no? de encontrar esos dos espacios y de hacer posible ese puente entre ambos. Entonces, bueno, desde el trabajo en la biblioteca yo ya venía como promoviendo encuentros con autores para hacerles saber que hay un público con discapacidad que también quiere leer sus obras, que las obras pueden estar disponibles en formatos accesibles, un poco el tema de ir y hablar con las editoriales para hacerles saber, bueno, que hay un tratado, como el Tratado de Marrakech, por ejemplo. O sea, ir poco a poco como haciendo visible el tema de los dos lados, y obviamente a las personas ciegas, bueno, acercándoles lecturas distintas a las que siempre están disponibles. Cuando estábamos en la biblioteca imprimíamos mucho material para niños y niñas para que tuvieran una mayor diversidad de textos disponibles que pudieran disponer de ellos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el punto para mí a la hora de hacer Mosaico era visibilizar el tema desde la literatura, que la literatura sea una excusa para hacer ver que la discapacidad está en todas partes, que es parte de la cotidianidad y que las personas con discapacidad somos parte del universo humano, y que somos tan personas como el resto de las personas de la sociedad. Y por ahí me conseguí un cómplice, que es el escritor boliviano Homero Carballo Oliva. Con él nos conocimos en 2019 e hicimos un clic muy bonito, una sinergia muy interesante, y quedó como esa cosa de vamos a hacer alguna publicación juntos, y alguna publicación que impacte en positivo al colectivo de personas con discapacidad. Eso, por distintas circunstancias, quedó como en la lista de los pendientes. No lo hicimos de inmediato, pero con la pandemia, en algún punto, bueno, como queriendo dar iniciativas y darle sentido a esos días tan extraños que pasamos de encierro, con la cuarentena, con tantas cosas, nos comunicamos y dijimos, bueno, echémoslo a andar y veamos qué sale. Y promovimos la convocatoria. Recuerdo que hicimos un mes de selección de textos, un mes de recepción y selección de textos, y de ahí recibimos los 68 textos, bueno, incluido el de Homero y el mío, son 68 que integran el libro. Fue un viaje muy interesante, muy hermoso. Y justo eso, o sea, Mosaico, porque lo que queremos es promover diversidad y hacer que la discapacidad
sea visible desde un ámbito más, desde el ámbito de la literatura. Porque además, como tú decías hace un rato, Meli, leyendo, a veces pareciera que las cosas nos estamos entreteniendo y estamos leyendo, pero cuando leemos de esa manera, los planteamientos, las historias se quedan resonando en nosotros y pueden generar reflexiones y pueden generar cambios a futuro, que es importante que haya. Entonces se nos ocurrió que la microficción podía ser un buen vehículo para eso, y bueno, armamos la idea de Mosaico, y felizmente es un libro que hoy en día, bueno, tiene una cantidad de lectores muy interesante y ha sido muy bien recibido en el ámbito de los lectores y en el ámbito de los escritores también. Lo importante de Mosaico, Adriana, lo que yo estoy observando, que no solo te enfocaste a la discapacidad visual, que es lo que en ocasiones muchos hacemos, ¿no? Nos enfocamos a la discapacidad con la que convivimos o con la que tenemos, ¿no? Y Mosaico habla justamente de todas las discapacidades, o sea, las microficciones son de todas las discapacidades. Eso está bien padre. ¿Por qué surgió así? O hay quienes hubieran podido pensar, o sea, Adri se va a enfocar solo a la discapacidad visual porque es la que ella tiene, porque son los retos que enfrenta y porque es lo que quiere visibilizar. No, justo mira, la idea era un poco salir de la zona de confort, pero además, digamos que partiendo del hecho de que no era un proyecto de escritura en el que yo fuese a escribir, sino que estábamos llamando a escribir a quien quisiera sumarse, porque fue una convocatoria completamente abierta, y de hecho en el libro hay tanto escritores muy conocidos en el ámbito literario latinoamericano como escritores que recién se están estrenando en la escritura con Mosaico. Entonces, bueno, un poco la idea era no restringir tanto las posibilidades de escritura. Entonces nos pareció mucho mejor, más idóneo, dejar la posibilidad de escribir de cualquiera de las discapacidades que conocieran los escritores, y con eso generar incluso un panorama mucho más amplio, porque también era la primera iniciativa que abordaba el tema en microficción. Digamos que por ahí hay textos sueltos de escritores que han tratado alguna que otra discapacidad en sus textos. Por ahí hay cuentos o novelas que incluyen algún personaje con discapacidad, pero como compilación, como conjunto de textos que abordan la temática, es el primer libro, además en el género, que lo hace. Entonces, digamos que fue como entre Homero y yo, el consenso fue abrir el espectro lo más posible para que incluso así tuviéramos una respuesta mayor de parte de los escritores, porque si lo restringíamos mucho, también teníamos la probabilidad de que menos gente se sumara, y la idea era todo lo contrario. Y el resultado da cuenta de esa intención y superó nuestras expectativas en ese sentido, porque bueno, es un conjunto muy interesante por lo diverso, por los muchos registros que tiene, por las procedencias de los escritores. Hay escritores de 15 países, incluyendo España, de Iberoamérica, digamos. Entonces, fue una decisión que a la luz de los hechos creo que fue la mejor que pudimos tomar. Hablabas de discapacidad y de inclusión. Y este bloque trabaja mucho el tema de la tecnología. ¿Cuál crees que fue el avance tecnológico o el avance que tuvimos para que las personas con discapacidad nos incluyamos más en la literatura? Mira, yo creo que a partir del braille todo ha ido sumando. Digamos que la tecnología, los lectores de pantalla, la posibilidad de escanear textos o de poderlos leer con una voz sintética en un dispositivo móvil, evidentemente generan un mayor acceso y una mayor velocidad y mayor portabilidad de los textos. Pero yo
yo creo que todo ha ido sumando, y tener hoy dispositivos como las impresoras Braille o como las líneas Braille también es una apuesta interesantísima que hace que las personas ciegas tengamos mayores posibilidades de acceder a los textos de diversas maneras, que además es muy interesante porque, bueno, en la medida en que tenemos la posibilidad de adquirir estos dispositivos, ya sea un celular con un lector de pantalla, una computadora con un lector de pantalla, de tener un centro en el que se impriman los textos en braille, etcétera, etcétera, bueno, lo vamos ajustando a nuestro gusto, a la forma en que mejor leemos. Digamos que yo, por ejemplo, te cuento una anécdota personal, yo me he tenido que acostumbrar a la lectura auditiva, pero yo no renuncio a la lectura en braille porque además mi canal es completamente ese, mi canal perceptivo, mi canal de mejor, digamos, aprehensión de los textos, es el sensorial. Entonces ese contacto de los dedos con las palabras para mí es insustituible. No siempre lo puedo hacer por razones de tiempo, de dinero, de un montón de cosas, pero cada que puedo voy a optar por el braille, y cuando estoy en la computadora hago cosas muy similares a las que haría con un libro en braille. Por ejemplo, hago que me deletree palabras, reviso, leo y releo párrafos completos para poder fijar la idea que me gusta, extraigo ideas y hago notas, o sea, ese tipo de cosas que haría con un libro en braille las hago también en la computadora para sentir un poco que asimilo y que asemejo ese canal, y que no estoy como que utilizando ese canal auditivo que es tan pasivo a veces. A mí, la verdad, el tema auditivo no siempre me es el más propicio, pero bueno, lo he ido adaptando como a mi gusto y a mis preferencias de lectura, digamos. Muchas personas con discapacidad visual hoy en día se adaptan mucho a la tecnología y considera que el braille ya está como medio pasado de moda. Vos decías que para vos es uno de los canales más importantes. ¿Considerás que aquellas personas que les gusta la literatura tiene que tenderse también a darle esa oportunidad al braille? Mira, en principio yo creo que tanto el braille y la tecnología son complementarios, son fuentes de acceso que son perfectamente complementarias. En ese sentido, creo que ninguna de las dos es inválida frente a la otra y ninguna ha perdido fuerza. Yo creo que hay preferencias de lectura y que es respetable que una persona decida decantarse por la lectura en dispositivos con sintetizadores de voz, en dispositivos de distinta índole, pero también creo que, como es respetable eso, también es válido y perfectamente posible que una persona elija leer en braille, y que sería deseable que el colectivo de personas con discapacidad pues impulsara más el hecho de tener la disponibilidad de textos en todos los formatos posibles, porque solo de esa manera vamos a poder ejercer nuestra libertad de elección. Si solo nos decantásemos por la tecnología y desterrásemos al braille, que además no está pasado de moda, como no está pasado de moda el escribir convencionalmente, aunque se diga que sí, es completamente falso, porque aunque las computadoras son un soporte diferente, la grafía y la lectura se sigue haciendo de la misma manera. Entonces, digamos que los caracteres alfabéticos y todo no han cambiado, ¿no? En ese mismo sentido, el braille no hay ninguna obsolescencia del braille. El braille sigue siendo la herramienta ideal para alfabetizar a niños y niñas con discapacidad visual, porque además hay una serie de estudios que comprueban incluso que la lectura sensorial
activa funciones cerebrales, neurológicas importantes para el desarrollo de la persona. O sea, hay una serie de argumentos que avalan esto. Y en todo caso yo apuesto por la complementariedad de los formatos, por la libertad de elección y por las preferencias individuales, porque la lectura es un acto personal que podemos convertir también en un acto colectivo, por supuesto, pero que parte de nuestros gustos y de nuestras maneras de interactuar con los textos. Entonces, en ese sentido, bueno, digamos que si tú, Miguel, apuestas por la tecnología y tus preferencias lectoras van por ahí, es perfectamente válido, tanto como el hecho de que yo he identificado que, bueno, que como el braille no hay un soporte más propicio para mis lecturas, digamos, y mientras ninguno de los dos quiera imponer al otro la forma de leer, y mientras leamos, todo se vale. Bueno, creo que en mi caso y también en el caso de Meli preferimos mucho al braille y siempre lo recomendaba, puse una experiencia diferente y sobre todo en ciertos ámbitos que son sumamente necesarios, como el ámbito de la lectura musical, en el ámbito de la lectura matemática. Bueno, en cada uno de esos ámbitos es muy importante y como vos decís, complementar y dar la libertad que cada una de las personas lectoras elija. Creo que es muy importante. Y hay otra cosa, por ejemplo, leer, y disculpa Meli que no pasa interrumpa, pero por ejemplo, leer da ortografía, pero la ortografía se consigue leyendo sensorialmente, porque no siempre podemos entrenar a nuestro oído y no siempre los lectores de pantalla nos dan cuenta de todo lo que es la estructura textual, uso de signos de puntuación, ortografía, diagramación de textos, esas cosas que parecen nimiedades, pero que nos dan también concepción de mundo, se dan gracias a la lectura. Y la lectura en braille, además, a las personas ciegas nos da la lateralidad, espacialidad y incluso el braille está recomendado para personas con dislexia. O sea, son muchas las ventajas de leer en braille y no quiero hacer con esto una apología de, insisto, yo apuesto porque cada quien sea libre de elegir, pero hay muchas razones por las cuales apoyar y fomentar que se sigan haciendo textos en braille. Coincido contigo, Adriana, y justo es lo que iba a comentar antes de tu intervención. La importancia del braille, que es la forma más ideal para que las personas ciegas conozcamos por nuestros propios medios y métodos una correcta ortografía, porque ciertamente los lectores de pantalla no detectan si es con acento, si no es con acento, en algunas ocasiones, en otras sí, ¿no? Entonces, o si el texto está mal escrito y no lo deletreamos, nunca vamos a saber, ¿no? Y para ellos, igual si tú les escribiste muchas veces la palabra sí con la letra Z, para una persona ciega que se le ocurrió deletrearla y no conoce el braille y no ha leído en braille, sí con Z está correcto. Entonces, hemos tenido la oportunidad de trabajar con pequeños e incluso con maestras que enseñan a pequeños, y como ellas mismas nos comentan que ellas van a impulsar y replicar el braille porque favorece todo lo que tú comentaste, la lateralidad, el espacio, el seguir una línea recta. O sea, son muchas cosas que el braille trae consigo. Además, para mí es tan importante leer, sentir las hojas, el olor de un libro, que eso la tecnología no me lo da. Además, tenemos un montón de otras ventajas, como por ejemplo ir leyendo en un transporte público, poder leer si hay mucho ruido en un instituto o universidad, tiene un montón de ventajas. Pero hablando de ventajas, ¿qué opinás, Adri, sobre estas licencias libre o libro de descarga gratuita? ¿También genera más oportunidades? Sí, por supuesto. Mira, ahorita hay un auge y con la pandemia parece que eso estalló, además. Editoriales digitales que están poniendo a disposición sus catálogos para ser leídos tanto en línea como en descarga gratuita en PDF, muchos de ellos bastante accesibles, hay que decir que afortunadamente lo son.
Y esto está permitiendo que, bueno, las personas que estamos interesadas, en mi caso, yo soy persona ciega y soy muy lectora y de pronto tengo interés en conocer a un autor que ha publicado con estas editoriales, bueno, es una ventaja y es una puerta de entrada a la literatura de ese autor. Porque, bueno, además no implica digamos, la inversión económica, que a veces es bastante fuerte, porque los libros es un mercado que no es del todo accesible económicamente hablando. No todos los precios son lo que nos gustaría que fueran. Y además, la otra ventaja, que era algo que nosotros quisimos hacer con el blog y que lo hemos ido haciendo en la medida de nuestras posibilidades con un texto a la vez, pero estas editoriales digitales tienen la ventaja de que estando en un país, en cualquier parte del mundo, pueden llegar a cualquier persona interesada, no importa dónde se encuentre. Entonces, de algún modo, el concepto de frontera, esas divisiones espaciales que hemos creado y que de algún modo hacen que el mercado sea como es, se diluyen, ya no hay fronteras y puedo yo leer un libro de un autor mexicano, libros de autores venezolanos ahora que estoy en Argentina, libros de autores españoles. Ahorita que estoy como muy involucrada con la movida de la microficción, por ejemplo, he tenido la oportunidad de leer textos en redes sociales de un autor que está, si no recuerdo mal, en Marruecos, por ejemplo. Él es marroquí, pero escribe en español. Y es una experiencia fantástica porque te vas nutriendo de muchas otras realidades, de muchas otras formas de decir, de muchas otras formas de cultivar el género, porque además, por ejemplo, la microficción no es la misma, incluso a nivel de definición, de reglas de juego, digamos. Por ejemplo, la microficción acá en Argentina y en muchas partes de Latinoamérica suele tener entre 200 y 250 palabras máximo. En España son 400 las palabras y todavía eso se considera microficción. Entonces, el poder ir conociendo esas pequeñas diferencias y esa diversidad de enfoques, de miradas, de formas de lenguajes, etcétera, bueno, nos abre un mundo de posibilidades y si nos gusta leer, eso siempre va a ser una buena noticia. Pero antes de concluir con esta entrevista, y que te agradecemos mucho, quisiéramos conocer un poquito más de Adriana, más su persona. Por ejemplo, ¿cuál es tu libro favorito, Adriana? Mi libro favorito, mira, ahí te voy a hacer la respuesta en 3 partes. Mi libro favorito venezolano es una novela que se llama, son dos novelas, una del escritor venezolano Francisco Maciani que se llama Piedra de Mar y la otra se llama El Round del Olvido del escritor venezolano Eduardo Liendo, ambas sin desperdicio. Ahora, si me preguntas de literatura universal y a riesgo de que los amantes de la alta cultura me quieran sacrificar en el paredón de la alta literatura, a mí mi libro favorito es Harry Potter, la saga completa, me encanta, la amo y creo que formó a una generación de lectores y eso no es un dato menor. Y luego, si me preguntas por algún libro argentino, el libro de Arena de Borges me parece un conjunto de cuentos extraordinarios. ¿Y libro mexicano? Mexicano, mira, no te voy a decir un libro, te voy a decir un autor que me gusta muchísimo, más allá de los clásicos que todos conocemos, Rulfo, Arreola, etcétera, pero contemporáneo, quien quiera y pueda que lea a Alberto Chimal. Es genial, es un autor que no tiene desperdicio. Además de leer, considero, ¿qué te gusta hacer en tus ratos libres? Mira, con mi esposo oímos mucha música,
últimamente le he estado tomando algo de cariño a las series. Yo antes no veía televisión, pero con el auge de las series nos hicimos afectos a las series policiales, y ahora nos hemos movido un poco al tema de los dramas médicos. Entonces, bueno, por ahí nos gusta ver juntos series. Y ahora, bueno, tenemos el plan cuando volvamos a la presencialidad y retomando la normalidad que perdimos con la pandemia, empezar a disfrutar como Dios manda de las librerías de Buenos Aires, porque además nosotros nos mudamos a Buenos Aires y muy poquito tiempo después llegó la pandemia y no hemos podido como disfrutar toda la onda cultural maravillosa que ofrece esta ciudad. Entonces eso va a ser parte de nuestro tiempo libre muy seguramente. Claro que sí. ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Mira, mi mayor reto. Wow. En algún momento fue justamente hacerme amiga de la tecnología, mira, y una vez que lo superé, que logré asumir el desafío y me hice amiga de la computadora, que era una cosa que parecía imposible, son muchas las satisfacciones y las puertas que se han abierto en mi vida gracias a haberme decidido hacer. ¿Tu mayor sueño? A mí me gustaría tener una editorial que pueda publicar libros con enfoque inclusivo, que podamos publicar en distintos soportes, en distintos formatos, para distintos colectivos, apelando a distintas preferencias de lectura. Me encantaría poder tener ese emprendimiento y publicar a los escritores que disfruto y acercarlos cada vez a más lectores. Creo que ese es mi sueño ahorita. Gracias. Bien, comentarles además que Adriana la vamos a tener periódicamente con nosotros. Vamos a pasar la primicia en una sección. Miguel, cuéntanos un poquito, por favor. Sí, va a ser una sección donde podamos traer nuevas recomendaciones sobre libros. Acá Adri va a sumarse al equipo Tecno y vamos a traer novedades en el canal. Así es, Adri estará periódicamente con nosotros para pasarnos alguna recomendación, si es descarga libre, si hay que comprar, dónde comprarlo, todas esas cosas, ¿no? Y sobre todo la sinopsis, el escritor. Vamos a aprender un montón en nuestra nueva sección. De verdad, gracias, Adriana, por sumarte al equipo Tecno, que ya son muchos tecnos. Y eso es bien padre, nos gusta seguir creciendo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad que es un espacio muy, muy interesante el que están creando, y me complace muchísimo poder sumarme, porque bueno, eso, la idea es sumar, juntos siempre podemos hacer más, y bueno, vamos a ponerle un poquito de literatura al mundo tecno que ustedes ya han ido formando, y de verdad se los agradezco mucho. No, al contrario, muchas gracias, Adriana, por haber estado con nosotros, por este tiempo tan valioso que nos concediste. Muchas gracias por estar aquí. A quienes nos siguen en el canal de Miguel Barraza, también muchas gracias por ser seguidores. Miguel, ¿algo que quieras agregar antes de finalizar? Gracias, Adri, por estar con nosotros. Gracias por sumarte. Y a todos, bueno, sigan en el canal que vienen muchísimas novedades, muchísimas entrevistas, y sobre todo este mundo tecno sigue creciendo. Gracias también al equipo que nos apoya atrás de bambalinas, como luego decimos, tras bambalinas. Graciela Daglio, dije bien, y Patricia Mamani, que esta vez estuvieron con nosotros. Muchas gracias, chicas, por el apoyo, muchas gracias por sus aportaciones, muchas gracias por estar. Yo soy Meli Escobosa y los esperamos en el próximo Tecno Talk. Hasta el próximo, saludos.